Cordial saludo a todas y todos. Mi nombre es John Zapata Ochoa, profesor de la Facultad de Ingeniería en la Escuela Ambiental de Planificación y Gestión Ambiental, en mi pregrado de Ingeniería. Hoy mi propósito es hablarles un poco de por qué planificar los recursos y el territorio. Podríamos hablar de recursos, podríamos hablar de riquezas naturales, pero bueno, la convención es hablar de recursos, no obstante pues haya ciertas resistencias en mencionarlo. Y bueno, y vamos a hablar del territorio. Entonces, ¿por qué planificar los recursos y el territorio y cuál es la importancia que eso tiene para la ingeniería ambiental y para quienes adelantan un proceso de formación en ingeniería ambiental? ¿Cierto? Esa es como la pregunta orientadora a través de la cual vamos a tratar de orientar nuestra conversación ahorita. Pero antes que todo, siempre es bueno iniciar contextualizando el por qué surge todo este boom de lo ambiental y eso cómo se empieza a engranar con los asuntos de planificación y gestión ambiental territorial, ¿cierto? Y entonces tenemos que comenzar, pues yo más o menos traje un bosquejo general de lo que podríamos trabajar en esta charla. Uno es hablar un poquito de ese contexto geopolítico a través del cual surge toda esta temática ambiental y cómo termina desarrollándose a lo largo del tiempo y cómo llegamos hoy, digamos, a los procesos de gestión ambiental. Las respuestas de Colombia ante esos movimientos internacionales relacionados con los temas de medio ambiente y desarrollo y algunos enfoques de la visión de lo ambiental, ¿cierto? Desde lo oficial, es decir, desde los preceptos de las Naciones Unidas, y otro enfoque que es básicamente una propuesta que es desde la realidad territorial. Y a partir de ahí nos vamos a acercar al asunto de las fortalezas ambientales que tiene Colombia y cómo eso entonces nos lleva a que tengamos que generar procesos de planificación ambiental. Bueno, procesos de planificación ambiental, ¿cierto? Entonces comencemos con este ejercicio del movimiento geopolítico en torno a las concepciones de medio ambiente en el mundo. Resulta que a finales, por allá en los años 60, empezaron a haber unos movimientos ambientalistas bastante fuertes en los Estados Unidos que empezaron a criticar los modelos de desarrollo y sobre todo empezaron a cuestionar todo este asunto de la producción agrícola y surge un texto que se llama La Primavera Silenciosa. Ese texto, escrito por Rachel Carson, se dice que es uno de los textos inaugurales de los movimientos ambientalistas a nivel mundial. Obviamente, antes de eso, pues también hubo ciertas movilizaciones, pero eso se empieza a tomar con mayor fuerza en esos momentos y este texto tiene una repercusión tal que termina, digamos, moviendo fibras políticas muy importantes y empieza a generarse un estudio contratado por el Club de Roma, por el MIT, que se denomina Los límites del crecimiento. Ese texto, Los límites del crecimiento, plantea varios asuntos importantes, entre ellos el asunto de la sobrepoblación y cómo era que esta sobrepoblación estaba poniendo en riesgo la subsistencia de la especie humana misma debido a el consumo y el deterioro de las riquezas naturales y del medio ambiente en general, ¿cierto? Entonces, a partir de allí se empieza a generar un movimiento y se comienzan a sentar las bases políticas para lo que se va a conocer como la Conferencia de Estocolmo en 1990.
72, que se denomina la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Ese momento es muy importante porque es la primera vez que a nivel internacional se llevan todas las discusiones ambientales y se plantean unos asuntos muy relacionados con la forma en que se estaban dando los procesos de crecimiento económico y cómo el desarrollo estaba afectando la base natural, ¿cierto? El ecosistema de soporte. Entonces, a partir de este momento, se eleva, digamos, ese problema ambiental a nivel internacional y se empiezan a generar unas discusiones. Entonces, hay algo muy particular en este momento. Si nosotros logramos ver esta línea, si nosotros vemos esta línea, esa línea es más o menos la división entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Las cuestiones ambientales se empiezan a plantear desde el hemisferio norte. En ese momento había unas economías, unos países, digamos que teníamos al Brasil, teníamos África del Sur, teníamos la India, teníamos, ¿cierto?, algunos países, teníamos a México, Argentina, algunos países que eran unas economías emergentes y que para ellos lo importante era alcanzar el desarrollo como se había propuesto desde 1949, cuando Truman, el presidente norteamericano, propone, digamos, esa división entre primer, segundo y tercer mundo, ¿cierto? Entonces, los países del tercer mundo, que eran los países que no eran ni socialistas ni capitalistas del todo, ¿cierto?, no estaban en ninguna de esas dos fajas, deciden entonces que empiezan a cuestionar, el por qué frenar el crecimiento. Ese estudio de los límites del crecimiento básicamente lo que planteaba era, vea, estamos ya en unas condiciones tales de degradación del sistema que lo que tenemos que empezar a pensar es en frenar el crecimiento económico y en transformar un poco esas cosas. Ustedes, países del tercer mundo, tienen todavía la posibilidad de revertir, de frenar o de evitar llegar a la catástrofe en la que nosotros nos hemos visto envueltos, y pues deberíamos buscar esas alternativas al desarrollo. Pero obviamente los países del tercer mundo querían ser países del primer mundo, y entonces los países de esos países emergentes, los que más voz tenían, empezaron a decir que no les interesaba de cierta manera frenar su crecimiento, que porque esas ideas estaban propuestas desde el norte, donde ya tenían unas condiciones de vida bastante estables y que ellos todavía tenían mucha naturaleza por transformar. Eso parece un chiste, pero realmente en esos términos se empezaron a dar como esas negociaciones, y finalmente pues Estocolmo 72, más que consensos, genera algunos disensos con esos países del tercer mundo, pero también hay que reconocer que uno de los productos importantes que tiene esa conferencia del 72 es la creación del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ¿cierto? Entonces, en ese momento no se llegan a acuerdos concretos sobre las formas en que se tenía que hacer la gestión ambiental. Esto va a tener unas particularidades pues en ciertos países posteriormente, ¿cierto? Porque algunos de esos países que no tenían tanta voz también querían estar a la vanguardia de lo que se estaba moviendo a nivel internacional, y entonces empiezan también a modificar un poco sus instituciones y a disponerlas para que comiencen con todos los procesos de gestión ambiental, ¿cierto? A nivel nacional, pues a nivel de sus territorios nacionales. Posteriormente tenemos la conferencia de Nairobi en el 83, y esa conferencia de Nairobi, bueno, entre el 72 y el 83 pasan muchísimas cosas, entre ellas pues una crisis del petróleo y todo eso que hace volver
sentar a la mesa a todas estas naciones que se habían opuesto al modelo propuesto por Naciones Unidas en Estocolmo del 72, y allí entonces se propone revisar algunos asuntos que se habían propuesto en ese año. Y digamos que en Nairobi se sientan a conversar, digamos ya en otro tono, los países del tercer mundo y esas economías emergentes, y finalmente se termina proponiendo que listo, que van a ser parte de ese gran movimiento que posteriormente se llamará Desarrollo Sostenible, pero que habrá que crear una comisión mundial sobre el medio ambiente para que todos los asuntos relacionados con las problemáticas que tienen los países del tercer mundo queden involucrados y pueda realmente buscarse un equilibrio entre el proceso de crecimiento económico y los procesos de conservación ambiental, ¿cierto? Entonces, en Nairobi en 1983 se crea la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿cierto? Esa Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo va a estar liderada por la ahora y en ese momento creo que ya era ex primer ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y un equipo de consultores, los cuales posteriormente producen el informe Brundtland, el que conocemos como el informe Brundtland o el informe Nuestro Futuro Común. En ese informe entonces se sientan todas las bases de lo que hoy conocemos como el desarrollo sostenible, ¿cierto? Ahí una de las discusiones que se daba era, bueno, ¿cuál va a ser ese problema global que vamos a tener todos, el cual vamos a trabajar todos? Porque de acuerdo a cada uno de los contextos en los que vivimos, cada país tiene sus problemáticas y tiene sus cosas a resolver. En ese sentido, entonces, bueno, el informe Brundtland plantea unos lineamientos y plantea unas estrategias, entre ellas la reducción de la pobreza, ¿cierto? Y todo este debate se consuma y se lleva, digamos, una nueva conferencia en 1992. 1992, la conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y allí se instala a nivel geopolítico toda la ideología del desarrollo sostenible. Ya había algunos países que en sus cartas constitucionales habían incluido todo el tema del desarrollo sostenible, ¿cierto? Como pasó en nuestro país en la Constitución del 91, con lo que se denominó la Constitución Verde, que puede ser verde tanto por la pasta como por algunos de los artículos que allí se han planteado, pues en defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente. Esa conferencia de 1992 entonces es aquella que instala esa ideología del desarrollo sostenible y se sientan las bases bajo las cuales va a funcionar ese nuevo modelo de desarrollo que se está proponiendo. Algunos dicen que era un nuevo paradigma del desarrollo, hay otros estudiosos que no creen que sea un nuevo paradigma del desarrollo, sino que es más bien una estratagema, digamos, del capitalismo para continuar con los procesos de desarrollo, pero ya pues con una nueva mirada donde lo ambiental se torna recurso, ¿cierto? Digamos que eso es una de las miradas pues, que han dado algunos estudiosos del tema, sobre todo los de corriente marxista. Y bueno, es muy importante esta conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo porque allí entonces llegan muchísimos países, llegan más de 120 países a esa conferencia y todos deciden suscribir pues muchos de los convenios, el convenio de diversidad biológica, el de cambio climático, ¿cierto? Digamos que hay varias cosas que terminan resolviéndose en la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que van a determinar la forma en que hoy se hace gestión ambiental, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿cierto? Cada
Digamos que cada uno de esos momentos genera unas respuestas en las escalas nacionales, que ya les voy a mostrar aquí, entonces, cómo se mueve eso. 5 años después, en Nueva York, se reúnen para revisar, digamos, esos mecanismos propuestos en 1992. Hay algunas personas de las que estuvieron en esa conferencia de 1992 que resaltan que en ese momento se dieron como dos cumbres, una que estaba con los movimientos sociales y otra que estaba con los empresarios, ¿cierto? Y los movimientos sociales sacan un manifiesto y algunas de esas cosas se terminan incluyendo, pero no todas las demandas de los movimientos sociales se incluyen dentro de lo que sale en esa conferencia de 1992. Un producto importante de la conferencia de Río de Janeiro es la Agenda 21, que la Agenda 21 de cierta manera es una de las cosas que va a influir en la forma en que se constituyen las legislaciones ambientales en los países a partir del 92, perdón, y se consolidan, digamos, todos esos sistemas ambientales o todas las entidades, toda la institucionalidad que va a velar y que se va a encargar de la gestión ambiental o de la gestión de los recursos naturales o de la planificación y de la gestión de esos recursos naturales. En New York, en 97, se da otra reunión donde se empiezan a revisar cómo es que van a ser esos mecanismos de implementación de lo que se había mencionado, que sería el desarrollo sostenible, y a proponer entonces esas formas en que eso se va a implementar. En ese mismo año, en Kioto, Japón, entonces se reúnen las naciones a firmar el protocolo de Kioto, que tenía que ver con el cambio climático, y se proponen una serie de mecanismos para que los países del primer mundo ayuden a los países del tercer mundo a crecer económicamente, pero bajo un esquema de desarrollo sostenible. Es decir, seguir con la misma dinámica de desarrollo, pero incorporando lo ambiental como una variable importante dentro de ese proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces, el protocolo de Kioto, digamos que es muy importante porque allí queda más visible esa problemática ambiental que va a ser común a todos los países del planeta, ¿cierto? Que va a ser común a todos los países del planeta, que es el cambio climático, ¿cierto? El deterioro de la capa de ozono y cómo esto, digamos, todo este tema del cambio climático va a afectar a todos los países, pues, en común. Entonces, es la manera de generar esfuerzos conjuntos si hay un problema ambiental común para todas las naciones. Posterior a esas reuniones, en Johannesburgo, en el 2002, se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Una de las cosas importantes ahí es que se revisa un poco lo propuesto en Río, 10 años después, y se revisa lo propuesto en el protocolo de Kioto. Y a partir de allí, entonces, empiezan a destinar recursos para lo que nosotros conocemos como la implementación de los mecanismos de desarrollo limpio, donde Colombia se ha visto beneficiado, digamos, en la implementación de proyectos que apuntan a la implementación de esos mecanismos de desarrollo limpio. Por ejemplo, el parque eólico Gepirrachi hace parte, digamos, de uno de esos proyectos financiados a través de mecanismos de desarrollo limpio, y algunas pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua han sido objeto, pues, de recibir bonos de carbono por todo este tema de mecanismos de desarrollo limpio. Y tenemos la Conferencia de Río 2012, que es la Conferencia de las Naciones Unidas Río +20, el futuro que queremos, donde se sientan las bases de lo que se va a conocer posteriormente como la economía verde, ¿cierto? Entonces, esa economía verde también sienta unas bases para que se empiecen a generar
unos mecanismos que permitan el crecimiento económico considerando lo ambiental, es decir, se empieza a trabajar de manera mucho más fuerte la valoración económica de la naturaleza o la valoración de sus servicios ecosistémicos, valoración económica, ¿cierto? Que se venía trabajando con anterioridad a esta conferencia, pero que termina, digamos, consolidándose con esa conferencia de Río +20. Si uno se pone a observar la forma en que se van dando todos estos movimientos ambientales, nos damos cuenta que las propuestas iniciales salen, digamos, de el hemisferio norte, que las discusiones ya cuando se incluye a todo, digamos, estos países deciden, los países del hemisferio sur deciden participar de esos movimientos, sobre todo las economías emergentes, se empiezan a desplazar, digamos, las conferencias a lugares donde hay riquezas naturales por preservar, ¿cierto? No es arbitrariamente que se escoge Río de Janeiro como una de los lugares importantes para lanzar la plataforma política de lo que conocemos como el desarrollo sostenible, ¿cierto? Porque el país más rico en biodiversidad a partir de lo que se conoce hoy es Brasil, ¿cierto? Entonces eso de cierta manera tiene un peso que se empieza, digamos, a ver, algunos geógrafos lo llaman como un simulacro espacial para hablar de los temas y de la problemática ambiental y para sentar esas bases económicas a través de las cuales se va a mover el desarrollo sostenible y a través de las cuales se va a centrar toda la dinámica de lo que, o las bases o los lineamientos, perdón, de lo que conocemos hoy dentro de la planeación y de la gestión ambiental. Entonces, a partir de esas conferencias, Naciones Unidas propone su enfoque de sostenibilidad, ¿cierto? Donde propone 3 esferas. Ellos dicen que la sostenibilidad se concibe si hay sostenibilidad económica, si hay sostenibilidad ambiental y hay sostenibilidad social, ¿cierto? Es decir, la sostenibilidad ambiental se concibe en este punto donde confluyen las 3 cosas. ¿Cuál es el telón de fondo de esa propuesta de Naciones Unidas? A mi modo de ver, y bueno, y también siguiendo a muchos autores, y es un mercado global, ¿cierto? Entonces, la sostenibilidad ambiental propuesta de Naciones Unidas, el telón de fondo que sostiene, digamos, ese asunto es el mercado global, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? O sea, que seguimos con los mismos modelos de explotación de las riquezas naturales, seguimos en la economía de mercado, ¿cierto? Y la gestión ambiental se convierte en uno de esos mecanismos para disminuir los impactos ambientales, o se convierten en uno de esos mecanismos para simular, a mi modo de ver, la responsabilidad que tienen las empresas sobre el medio ambiente. Es decir, cuando hablamos de la responsabilidad ambiental o la responsabilidad social y ambiental de las empresas que generan explotación de las riquezas naturales, ¿cierto? Digamos que esto es un asunto muy discutible, pero así está concebido, digamos, el esquema de la gestión ambiental, y la gestión ambiental como tal busca es la sostenibilidad ambiental del territorio. Pero hay que tener presente que Naciones Unidas lo entiende así, bajo un esquema del mercado global, ¿cierto? No obstante, dentro de cada uno de sus componentes, social, económico y ambiental, hay un discurso pues bastante potente que podría uno pensar también que esconde un poco la real intención que hay detrás de estos asuntos relacionados con el desarrollo sostenible, ¿cierto? Que eso es muy debatible, hay muchas corrientes que aceptan, por ejemplo, el planteamiento que yo estoy haciendo, pero hay otras corrientes
que son totalmente críticas de ese tipo de planteamientos. Obviamente, para eso estamos también, para tener sospechas, ¿cierto? Y abrir un debate y un proceso argumentativo a partir de eso. Pero bueno, tenemos esta propuesta de Naciones Unidas que hay que entenderla, ¿cierto? Cuando uno se mete en temas ambientales, uno tiene que entender esa propuesta de sostenibilidad que se plantea desde la oficialidad, pero también hay unas propuestas que terminan siendo alternativas, ¿cierto? Que a mi modo de ver, uno debería pararse desde esas propuestas alternativas, entendiendo estas propuestas oficiales y tratar de hacer las cosas mucho mejor que como se están haciendo ahora, ¿cierto? Teniendo una visión de lo local mucho más depurada y una visión también de las problemáticas ambientales mucho más depuradas. Entonces, hay otro enfoque de la sostenibilidad desde la realidad territorial, que es una propuesta que hemos venido elaborando, digamos, a partir de mucho tiempo y de conocer un poco esas realidades territoriales, y nosotros no partimos de considerar ese telón de fondo del mercado global, sino que nosotros hablamos de un ecosistema territorio, ¿cierto? Nosotros hablamos de un ecosistema de soporte, es decir, tanto la economía como las relaciones humanas se soportan en la naturaleza, ¿cierto? Es decir, las ciudades se erigen sobre un sistema natural, partiendo de eso, y a partir de allí todos los sistemas productivos. Entonces, pensar en que no es un mercado global el que sostiene el asunto, es un ecosistema el que sostiene todo esto que nosotros mencionamos del desarrollo, de la economía, ¿cierto?, de las relaciones sociales. Y que hay, bueno, aquí dice sistema cultural, ¿cierto?, que hay un sistema cultural que se asienta sobre ese territorio, ¿cierto?, que se asienta sobre ese ecosistema territorio, sobre ese ecosistema de soporte, y que ese sistema cultural está compuesto de un sistema ecológico natural, ¿cierto?, que lo podemos entender como aquella ecología, aquellos ecosistemas, aquella estructura ecológica de soporte que nos ayuda un poco o que sostiene, digamos, todas las dinámicas dentro de ese sistema cultural, que lo podríamos llamar también el sistema construido, pues, o antropocéntrico, ¿cierto? Pero necesariamente allí hay un elemento ecológico natural que permite la sostenibilidad de las actividades humanas, permite el sostenimiento de esas actividades humanas en el tiempo, ¿cierto? Que también está compuesto por las relaciones sociales que se tejen entre los diferentes grupos y entre ellos, ¿cierto? Entre los diferentes grupos y entre cada grupo social, ¿cierto? Entonces, entre cada etnia hay unas relaciones sociales y entre una etnia y otra hay otro tipo de relaciones sociales, ¿cierto? Y bueno, todas las relaciones sociales que hacen parte de ese ecosistema. Que hay un sistema económico, ¿cierto?, que hay que tener presente también, que regula, digamos, todo ese intercambio de bienes y servicios entre los sistemas territoriales, ¿cierto?, y las comunidades. Y hay otro, que es el subsistema político, que es el de las relaciones de poder, ¿cierto? En todo sistema cultural hay unas relaciones de poder entre las relaciones, entre la sociedad, ¿cierto? Y hay unas relaciones de poder y hay unos ejercicios de poder también en la manera en que gestionamos la economía y en la manera en que gestionamos esa estructura ecológica de soporte. Y hay que empezar a reconocer entonces que hay unas relaciones que se establecen entre cada uno de esos elementos del sistema y que de cierta manera todas terminan relacionadas entre sí, ¿cierto? Es decir, nosotros no podemos entrar a hablar de la gestión ambiental o de la planificación de los recursos naturales
sin tener en cuenta cuál es el sistema cultural bajo el cual vamos a enfocar esos esquemas de gestión, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante hablar, digamos, de la geopolítica, de cómo se entiende desde esa geopolítica el tema de la sostenibilidad y cómo es la propuesta nuestra para entender esa gestión ambiental del territorio y cuáles son los elementos que nosotros no debemos dejar pasar, ¿cierto? Y no es que la sostenibilidad se dé en el momento en que todo se cruza, no, la sostenibilidad se da en todo el territorio, ¿cierto? En relacionar ese sistema cultural con ese ecosistema que lo soporta. Entonces nosotros siempre, el asunto de la gestión ambiental, el asunto de lo ambiental es un tema absolutamente antropocéntrico. Obviamente nosotros pensamos es en gestionar para garantizar nuestra subsistencia, pero hay que pensar entonces en el enfoque que hay que darle, o sea, qué es lo que nosotros tenemos que entender o qué es lo que debemos tener en cuenta para poder generar procesos de gestión ambiental o de planificación ambiental del territorio más o menos acertados, ¿cierto? Hay que entender todos los elementos de ese sistema con certeza, ¿listo? Entonces por eso hablamos, digamos, de estos diferentes elementos. Y hay una particularidad y es que, digamos que la economía y la ecología tienen una raíz común, que es el oikos. ¿Cierto? El oikos. Y el oikos griego significa la casa. Es decir, hay un asunto común entre la economía y la ecología. Nosotros decidimos separarlo a partir pues de pensamiento moderno, pues, pero ese asunto común, la casa, es la pregunta por la cual se instala la gestión ambiental. Entonces, a partir de esa raíz común, la casa, se instala lo que nosotros denominamos la pregunta de la gestión ambiental. O sea, nosotros generamos procesos de planificación del territorio porque nos preocupa sobremanera esto, el lugar que habitamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que yo siempre planteo en las clases de planificación del territorio es ¿cómo es que estamos habitando el territorio? Que esa es una de las preguntas por excelencia de pensar en pues, del pensamiento ambiental, ¿cierto? ¿Cómo se habita el lugar? ¿Cómo habitamos la casa donde vivimos? Y a partir de ahí entonces es que empezamos nosotros a analizar el territorio y a mirar cómo se dan esos procesos de explotación y de cierta manera cómo es que empezamos a generar o a orientar un poco esos procesos de explotación que finalmente derivan en propuestas de gestión ambiental, ya sea desde la gestión ambiental empresarial, ya sea desde la gestión ambiental del territorio, ¿cierto? Entonces, la casa, digamos que es la pregunta de la ecología y de la economía desde el orden de la casa y la ecología desde el conocimiento de la casa, ¿cierto? Teniendo en cuenta las relaciones de poder y las relaciones sociales, porque sin eso, si no tenemos en cuenta estos elementos, nosotros no podríamos estar hablando de lo ambiental. ¿Listo? Entonces, el tema de la planificación ambiental, digamos que nos lleva a mirar el costo ambiental del progreso, ¿cierto? O sea, eso del progreso, entonces, ¿cómo entra dentro de todo este asunto del ambiental? Porque es que ese costo ambiental del progreso no ha sido insignificante. Esta fotografía corresponde a uno de los poblados afectados por la inundación de la presa de las Tres Gargantas en China, ¿cierto? Entonces, en esa población en ese lugar teníamos una población aproximadamente de 2 millones de habitantes, ¿cierto?
es una población considerable. Bueno, en China tal vez podrá ser poquita gente, pero digamos que 2 millones de personas son mucha gente, ¿cierto? Se inundó todo ese territorio y obviamente eso genera, digamos, unos costos de todo, gigantescos de todo tipo, ¿cierto? Desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de las relaciones sociales que se rompen allí, y bueno, digamos que muchos de ellos relacionados con ese enfoque del progreso. Pero obviamente asociado a este problema había otros ejercicios pues, que nosotros conocemos como la evaluación de los impactos ambientales, responsabilidad social, ambiental, empresarial, bueno, en fin, todos esos mecanismos que se contemplan dentro de la gestión de los recursos naturales, ¿cierto? Pero si nosotros no generamos los procesos de planificación del territorio, entonces vamos a empezar a tener problemas de pérdida de biodiversidad y sobre todo de los servicios que de ella se derivan, ¿cierto? Porque la planificación y la gestión ambiental tiene como fin último poder garantizar la prestación de esos bienes y servicios ecosistémicos por parte de los sistemas naturales, ¿cierto? Entonces, claro, en ese sentido cobra relevancia la gestión ambiental, ¿cierto? Como uno de esos retos para poder garantizar ese stock de riquezas naturales que deberían disfrutar las generaciones futuras y las presentes también, ¿cierto? Y que deberían garantizar la subsistencia de la humanidad. Y bueno, estamos pensando en que también es posible la subsistencia de las otras especies. Entonces aquí hay algo que también quiero mencionar, y es que no siempre la gestión ambiental ha estado orientada, digamos, a procesos de planificación, pensando en mirar la manera en que se pueden resolver muchos de esos problemas o gestionar de mejor forma los impactos ambientales, ¿cierto? Nosotros por allá, antes de los años 70, teníamos un paradigma de la gestión ambiental que se llamaba el paradigma de la economía de frontera, que simplemente lo que hacía era mirar cómo resolvía los problemas de contaminación al final de los procesos productivos. Y paralelamente a eso, entonces se da una contrapropuesta que es el de la ecología profunda, ¿cierto? Y esa contrapropuesta de la ecología profunda básicamente planteaba la desaparición casi total de la humanidad, ¿cierto? Porque éramos tantos que estábamos poniendo en riesgo no solo la humanidad misma, sino las otras especies. Entonces había que generar, digamos, otro tipo de dinámicas, y para eso se proponía la desaparición de la humanidad. Y a partir de allí entonces se empiezan a manifestar otros paradigmas, ¿cierto? El paradigma de la economía, bueno, hablamos de la economía de frontera, empezamos a hablar del ecodesarrollo también, empezamos a hablar del preservacionismo, después entramos a de la gestión ambiental, que es la gestión de recursos, y esa de gestión de recursos es la que finalmente termina consolidándose hoy, ¿cierto? Hoy hablamos de la gestión de los recursos naturales, y esa propone pues entonces diferentes esquemas y aborda todos los sistemas productivos, inclusive habla pues de la planificación ambiental del territorio, eso ahí pues como para que lo tengan presente. Entonces empecemos a bajar un poco a la escala, ¿cierto?, de nuestro país, y cómo se engrana con todo esto y por qué se vuelve importante gestionar los recursos naturales en nuestro país. Resulta que en los años 70, con posterioridad a la conferencia de Estocolmo del 72, pues Colombia es uno de esos países
que no obstante su resistencia, decide también estar a la vanguardia, digamos, de temas que se estaban proponiendo a nivel internacional. Y creo que era, el presidente creo que era Pastrana, en esa época, no recuerdo bien, empieza a proponer que listo, que hay que estar a la vanguardia y se crea el Código de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, que es una norma vanguardista a nivel internacional, ¿cierto? Y se empieza a fortalecer el INDERENA, ¿cierto? Entonces ahí empieza como una etapa de la gestión ambiental que se llamó la etapa conservacionista, ¿cierto? Y allí digamos que se crean unas áreas protegidas, se fortalece el INDERENA, se fortalece la participación comunitaria, se empieza a hablar de la necesidad de generar procesos de educación ambiental. Desde ese momento empezamos a hablar de eso. Después entramos en la etapa del desarrollo sostenible, en esa etapa conservacionista, sí, va entre 1974, 73, 74 aproximadamente hasta 1992, donde se inaugura esa nueva etapa de la gestión ambiental en el país que se denomina la etapa del desarrollo sostenible. Y esa etapa del desarrollo sostenible tiene que ver un poco con los preceptos, los presupuestos de los supuestos planteados, en la conferencia de Río, y a partir de allí entonces nosotros creamos el Sistema Nacional Ambiental, que era una cosa en su momento bastante potente, ¿cierto? Teníamos unas autoridades ambientales, unas corporaciones autónomas, las corporaciones de desarrollo sostenible, las autoridades ambientales urbanas, ¿cierto? Teníamos el Ministerio de Medio Ambiente, teníamos la Unidad de Parques, teníamos el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, digamos que se crea todo ese Sistema Nacional Ambiental y se ratifican y se firman muchos de los convenios que de cierta manera orientan lo que hoy tenemos en materia de gestión ambiental en el país, ¿cierto? Y hay, digamos, un momento en el que hay un liderazgo importante del Ministerio de Medio Ambiente en la gestión ambiental, ¿cierto? Hay aproximadamente 10 años después, hay un declive, digamos, en esa política ambiental a nivel nacional. El Ministerio de Medio Ambiente se fusiona con el Ministerio de Desarrollo Económico y ahí se fractura un poco, se debilita un poco, no, bastante, el Sistema Nacional Ambiental. Y bueno, y se dan muchas transformaciones. No obstante, en ese periodo ocurren también cosas importantes relacionadas con la gestión ambiental. Pero se dice, a partir de algunos estudiosos del tema como Ernesto Gurnanet y Julio Carrizosa, y entre otros que estudian el tema ambiental en el país, que han propuesto cosas muy interesantes desde la política pública, es que a partir del 2003 más o menos, en Colombia empieza una etapa de privatización de la gestión ambiental, donde ese liderazgo que tenía el medio ambiente cuando estaba el Sistema Nacional Ambiental se le traslada al sector privado, ¿cierto? Entonces empieza a desarticular un poco ese Sistema Nacional Ambiental, pero también se crean más áreas protegidas, ¿cierto? Se dan unos cambios y bueno, hoy volvemos a tener Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, escindido un poco de Ministerio de Desarrollo Económico, que hoy es Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Y entonces, digamos que esa gestión ambiental empieza a tener como ciertas orientaciones. Pero entonces también pasa algo muy interesante, y es que el país o las instituciones se sientan a pensar en cómo mejorar todos esos procesos de gestión ambiental y empiezan a identificar algunas fortalezas ambientales que tiene nuestro país, ¿cierto?
Entonces, para que ustedes lo tengan presente, siempre que hablamos nosotros con algún extranjero de la cuestión ambiental en Colombia, hablamos que Colombia es el segundo país biodiverso del mundo, ¿cierto? Y que tenemos una diversidad riquísima. Y entonces, a partir de reconocer esas fortalezas ambientales, se empiezan, digamos, a generar arreglos institucionales que buscan proteger esas fortalezas que aún tenemos, ¿cierto? Entonces, en términos de biodiversidad, cuando nosotros firmamos el convenio de diversidad biológica, nos comprometemos con algunas cosas, con algunas metas, ¿cierto? Y una de las primeras acciones que tiene el país para cumplir esos compromisos del convenio de diversidad biológica es la expedición de 1996 de lo que conocemos como la Política Nacional de Biodiversidad, ¿cierto? Y esa Política Nacional de Biodiversidad da lineamientos bajo los cuales se tiene que gestionar la biodiversidad en el país. Posteriormente, a través de los informes y de los cambios en toda esa geopolítica del desarrollo sostenible, en el 2000, a partir del 2009 se crea un equipo de trabajo, ¿cierto?, que empieza, digamos, a analizar todos estos aspectos, y por allá en 2011, ya estamos en el gobierno del actual en el primer periodo gubernamental del actual presidente, se empieza a hablar con mayor fuerza del tema de los servicios ecosistémicos asociados a la biodiversidad. Entonces, en 2011 tenemos lo que se denomina hoy la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, ¿cierto? Aquí se sientan las bases para gestionar esa biodiversidad, pensando también en los servicios ecosistémicos que se generan. ¿Y eso por qué? Porque entonces ese es uno de los mecanismos que va a buscar el país para poder crecer económicamente bajo un enfoque de desarrollo sostenible, ¿cierto? Colombia empieza a cobrar por esto, por servicios ecosistémicos, y muchas regiones empiezan a hacer lo mismo. Ya conocemos esquemas como Banco 2 y algunos esquemas que viene proponiendo Cuenca Verde en el norte de Antioquia, ¿cierto? Y bueno, varios esquemas por pagos por servicios ambientales, no solo en Colombia, a nivel internacional, ¿cierto? Pero entonces esa Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos va a sentar las bases para poder comenzar con ese tipo de ejercicios. Y entonces se piensa en la biodiversidad como ese gran componente prestador de lo que conocemos como los servicios ecosistémicos. Es decir, sin biodiversidad conservada o sin ese elemento, probablemente no podríamos entrar a valorar o a mirar cuáles son esos servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad, ¿cierto? Sobre eso, digamos que aquí en la universidad hay profesores pues que trabajan bastante el tema, pero básicamente se clasifican en tres, ¿cierto? Que son los servicios ecosistémicos de regulación y soporte, los servicios ecosistémicos culturales y los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, ¿cierto? Esas, digamos, que son las tres categorías generales de servicios ecosistémicos. Obviamente podrá haber mayores adelantos en esas clasificaciones, pero básicamente son esas tres, ¿cierto? Donde la biodiversidad es la que garantiza la existencia de los mismos, ¿cierto? Y obviamente pues empezamos a gestionar los recursos naturales y el medio ambiente precisamente porque hay la necesidad de proteger esa biodiversidad, pero sobre todo la necesidad de generar servicios ecosistémicos. ¿Y qué son esos servicios ecosistémicos? Esos servicios ecosistémicos son esos beneficios que obtenemos nosotros de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, por eso
para nuestro soporte. Entonces, claro, por eso también hay que hacer gestión de los recursos naturales y del medio ambiente para garantizar un poco la prestación de esos servicios ecosistémicos. El acueducto, por ejemplo, el agua que nos tomamos, ella no llega, ella no se produce en las canillas, no, ella viene de fuentes hídricas, ¿cierto? Y esas fuentes hídricas tienen una relación muy estrecha con la biodiversidad, ¿cierto? La agricultura, ¿cierto? La agricultura tiene que ver todo con biodiversidad, ¿cierto? Y tiene que ver con la calidad de los suelos, por ejemplo. Entonces, por eso hablamos un poco de esas fortalezas ambientales, porque a partir de allí entonces se establece esa necesidad de empezar a generar mecanismos que nos ayuden a mejorar esas condiciones de los ecosistemas que soportan la existencia nuestra, ¿cierto? Otras de esas fortalezas ambientales son los recursos hídricos, ¿cierto? Entonces se dice que Colombia es uno de los países con mayor disponibilidad hídrica. Y un detalle, cuando nosotros hablamos del segundo país con mayor biodiversidad, estamos después de un país que es aproximadamente 5 veces mayor que nosotros, pues 5 veces más grande. 5 veces más grande que Colombia, ¿cierto? Que es el Brasil. Entonces esto es muy importante porque la biogeografía que nosotros tenemos posibilita, digamos, esa gran cantidad de vida que se puede albergar en el territorio, digamos, que tenemos en el país, ¿cierto? Hablamos entonces de los recursos hídricos como otra de nuestras fortalezas ambientales, comparados con países como Brasil, Canadá, Rusia, ¿cierto? Que son países gigantescos. Entonces nosotros ahí también tenemos un gran potencial, y como tenemos ese gran potencial también tenemos muchos problemas, ¿cierto? Problemas asociados con las formas en las que nosotros ocupamos el territorio. Y resulta que en el país ocupamos el territorio en la zona donde menor disponibilidad hídrica hay, ¿cierto? La de mayor disponibilidad hídrica todavía está en condiciones muy conservadas, afortunadamente también, ¿cierto? Pero entonces en esa zona donde hemos intervenido tanto hay que empezar a establecer mecanismos y hay que generar instrumentos de planificación que ayuden un poco a regular esos impactos que estamos generando por esos procesos de ocupación que hemos venido teniendo allí. Entonces, aquí tenemos también como un gran orientador de esos procesos de gestión ambiental y de esos procesos de planificación en temas de recursos hídricos, la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, ¿cierto? Que es de 2010 y que viene de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, la Dirección de Desarrollo, la Dirección de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones, ¿cierto? Que buscan entonces generar lineamientos para generar los procesos de planificación y orientar esos instrumentos de planificación que van a permitir garantizar la sostenibilidad hídrica en el país y mejorar las condiciones hídricas en el país, obviamente con todos los limitantes que nosotros tenemos para hacer una mejor gestión del recurso hídrico, ¿cierto? Porque tenemos problemas graves en temas de información, ¿cierto? Pero los instrumentos los tenemos. Es decir, la gestión ambiental y la planificación ambiental en el país se ha caracterizado por ser muy instrumentalista, es decir, tenemos muchos instrumentos, digamos que tenemos los POMCAS, que son los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, tenemos los PORH, que son los planes de ordenación del recurso hídrico, tenemos los planes de manejo ambiental de los acuíferos, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad de instrumentos de planificación que de cierta manera buscan
orientar los procesos de ocupación del territorio para garantizar un poco el abastecimiento hídrico y la regulación hídrica, y eso ha generado, bueno, y esa es una de las cosas importantes que hay, que ya están los lineamientos, solo que hay que empezar a hacer la tarea. Todavía estamos demorados, pero también hay que reconocer que se vienen haciendo esfuerzos por parte de las autoridades ambientales bastante importantes, ¿cierto? Si nosotros no empezamos a generar esos instrumentos de planificación, pero más que generarlos, a implementarlos y hacer cumplir, digamos, lo propuesto en esos instrumentos de planificación, pues entonces vamos a tener muchos problemas, ¿cierto? Entonces, claro, desde allí hay una tarea gigantesca, ¿cierto? Para poder gestionar de manera adecuada esa fortaleza ambiental que estamos denominando recursos hídricos. Hay otro elemento fundamental que se identifica en nuestro país, otra de las fortalezas ambientales, pero que también puede ser una cosa de doble filo, y es que tenemos vastos territorios inexplorados y sin identificar, en los cuales no sabemos cuál es la diversidad contenida y tampoco sabemos cuál es la cantidad de riquezas minerales que tenemos allí, ¿cierto? Que esa podría ser otra de las fortalezas, ¿cierto? Riquezas minerales, pero comparados con otros países, pues no es tanto, ¿cierto? Pero tenemos unos vastos territorios inexplorados, donde allí creo que hay que empezar a orientar los procesos de ocupación que se van a dar, ¿cierto? Esos vastos territorios inexplorados existen o están porque obviamente teníamos un conflicto armado que no permitía, de cierta manera, explorarlos y explotarlos. Eso para algunos podrá ser una cosa negativa, ¿cierto? Para otros podrá ser una cosa muy positiva, en el sentido en que se ha logrado conservar parte de la biodiversidad gracias a la presencia de esos grupos armados allí, pues, ¿cierto? Que hoy probablemente estarán abiertos a la explotación, pues porque nuestro proceso de crecimiento económico está basado en una economía de mercado, donde la estrategia es la explotación de riquezas naturales para generar réditos y crecimiento económico, cosa que levanta muchas sospechas, pues que no son objeto, digamos, de lo que vamos a hablar aquí, pero dejo por ahí la pregunta planteada, y esto puede ser un asunto de doble filo, es decir, podrá investigaciones, procesos de investigación o procesos de exploración de estos territorios para identificar la biodiversidad, podrá hacer que nosotros lleguemos a ser mucho más importantes de lo que ya somos en términos de biodiversidad, porque es poco conocido esto acá, ¿cierto? Pero también tenemos un problema grande, y es que nosotros tenemos bajos recursos para invertir en investigación, ¿cierto? La investigación ha estado enfocada a otros clústeres, ¿cierto? A otras cosas, más que para conocer realmente qué es lo que tenemos. Todavía nos falta muchísimo en eso, ¿cierto? Seguimos dedicando muy poca parte del presupuesto para investigación, y obviamente sin investigación es muy difícil poder generar instrumentos de planificación que sean potentes, que sean bien buenos para gestionar los recursos naturales en nuestro país, para planificar el territorio, para orientar los procesos de ocupación, ¿cierto? Entonces esos vastos territorios inexplorados hace que se empiece a pensar en zonas en el país que deben ser preservadas por sus funciones ecosistémicas. Y entonces aquí entramos en un ejercicio que es el tema de la conservación, ¿cierto? Pero conservación obviamente no es lo mismo que preservación, ¿cierto? La conservación incluye la preservación más el uso sostenible de esos recursos naturales,
más el conocimiento de esos recursos naturales, más la participación de las comunidades. Entonces, claro, bueno, eso ahí como para que lo sepan, pero se empiezan a identificar esas áreas y se empieza a incorporar lo que conocemos como el concepto de la estructura ecológica principal, ¿cierto? Y se empieza a trabajar con eso, y a partir de ese concepto entonces se propone que todos los procesos de ordenación del territorio, todos los procesos de planificación del territorio tienen que identificar esa estructura ecológica principal y deben fijar cuáles son los determinantes ambientales que se deben tener en cuenta para la conservación o para el sostenimiento de toda la dinámica territorial, productiva, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces se identifican esos lugares importantes y se identifican, digamos, algunos elementos sobre los cuales se está ejerciendo mucha presión en el territorio, ¿cierto? Que hay que empezar a generar, a orientar los procesos de planificación y de zonificación. Bueno, hay que hacer la zonificación ambiental del territorio en todas las escalas, fijar los determinantes ambientales para saber entonces cómo es que se va a orientar el proceso de ocupación y cuáles son los usos que se debe dar sobre esos territorios. Porque nosotros aquí en los procesos de planificación no hemos todavía empezado a comprender la diferenciación que hay entre las regiones. Es decir, el proceso de planificación, cualquier instrumento debería partir de la identificación de esas diferencias entre las regiones y obviamente de levantar una línea base bien potente que permita entonces orientar de mejor manera esos procesos. Todavía nos falta en eso, pero aquí lo que estamos hablando es de por qué gestionar esos recursos naturales, ¿cierto? Entonces, nuestra argumentación viene en dos sentidos. Uno, porque hay unos supuestos, unas orientaciones internacionales que nos dicen, vea, esta es la dinámica, esto es lo que está pasando, los recursos se van a invertir en esta vía, ¿cierto? Pero hay otras necesidades también desde lo local, porque hay comunidades que están muy lejanas como de estas dinámicas y se están viendo afectadas precisamente porque es allí donde llegan los proyectos de desarrollo que muchas veces no incorporan, digamos, todos estos elementos. Entonces es importante gestionar el territorio porque es importante conocer los recursos para poder gestionarlos y para poder orientar de mejor manera esas políticas de ocupación y esos procesos de desarrollo en el país. Entonces, claro, empezamos a hablar de planificación ambiental y empezamos a hablar como ese proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible, como se entiende desde Naciones Unidas, porque este discurso es desde la oficialidad, pero recuerden que también hay otras alternativas y que podemos estar ahí, ¿cierto? Podemos estar ahí y que el llamado realmente es a movernos por esas fisuras que abren la solidez política para poder también bajo nuestras miradas orientar esos procesos de ocupación, ¿cierto? Entonces empieza a surgir esa planificación ambiental como ese proceso dinámico que permite orientar entonces el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales para contribuir desde esa perspectiva ambiental a una consolidación de otras alternativas de desarrollo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante considerar ese cuadrito que les pintaba yo por allá, donde había unos componentes que se relacionaban entre sí, ¿cierto? Porque esto es más complejo que pensar en esto, ¿cierto? Y cuando uno desarrolla capacidad para entender la complejidad, ya lo otro va saliendo más fácil, ¿cierto? Y es muy importante entonces saber entender el territorio para poder orientar
una planificación ambiental de manera mucho más acertada, ¿cierto? Entonces, esa planificación ambiental incorpora esa dimensión ambiental de los procesos de ordenamiento y el desarrollo territorial de la región, a partir de diferentes estrategias, ¿cierto?, que les voy a mostrar. Entonces, obviamente el Estado es el que está encargado de planificar el manejo y aprovechamiento de esos recursos naturales, ¿cierto? Y el enfoque de la planificación y de la gestión de los recursos naturales, el enfoque es preventivo, ¿cierto? Si nosotros no pensamos en este enfoque de prevención, vamos a tener graves problemas, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de planificar, que vamos a tratar de mirar, de buscar esas maneras de que no lleguemos a unas condiciones muy críticas, en las cuales ya sea muy difícil establecer cualquier tipo de mecanismo que permita mitigar o resolver los impactos que hemos generado, ¿cierto? Y para llevar a cabo entonces la planificación ambiental es necesario aplicar esas políticas ambientales generadas por el Estado, ¿cierto? Y debemos integrar todos los actores. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de los asuntos de gobernanza, ¿cierto? Entonces hay una diferencia entre la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernabilidad es la incidencia que tienen las instituciones sobre el territorio que gobiernan, y la gobernabilidad es un ejercicio donde tanto las instituciones como la sociedad civil, bueno, los actores sociales y económicos, todos los actores, gestionamos de manera concertada el territorio o actuamos de manera concertada sobre el territorio, generamos acciones para mejorar las condiciones y los procesos de convivencia, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo presente, porque la participación es supremamente importante. Y hay una cosa que pasa con nosotros los ingenieros: muchas veces somos muy reacios como a esos procesos de participación y somos muy abstraídos en pensar solamente en la parte técnica y numérica del asunto. Pero resulta que cuando los ingenieros decidimos estudiar una parte ambiental o una ingeniería ambiental, terminamos siendo impelidos a considerar esas otras dimensiones, ¿cierto? Tenemos que ser muy buenos en saber hacer esas lecturas del territorio para que las propuestas que salgan, así sean solamente ingeniería desde el punto de vista técnico, sean muy técnicas, para que esas propuestas que salgan estén acordes estén diseñadas acorde al contexto, y que lleguen al contexto y generen realmente unos impactos positivos dentro del contexto. Porque cuando llegan propuestas descontextualizadas a esa realidad social y bueno, a esa realidad territorial, ¿cierto? Incurrimos en gastos innecesarios, porque eso finalmente no termina siendo apropiado. Entonces, uno de los desafíos que tenemos los ingenieros es generar propuestas en territorios que estén acordes con esas necesidades del territorio. Entonces, ese enfoque de la planificación, ¿cierto?, plantea una visión integral de la cuenca hidrográfica. ¿Y por qué hablamos de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación? Porque claro, hay unas condiciones pues más o menos homogéneas, ¿cierto? Hay una delimitación territorial que no obedece a límites político-administrativos, sino que obedece a unos límites naturales, ¿cierto? Y que esa visión integral de la cuenca implica en considerar todos los factores todos los componentes, ¿cierto?, sociales, políticos, económicos, culturales, ¿cierto?, dentro de esa unidad territorial. Y también hablamos de
de esos elementos ecológicos, ¿cierto? De ese ecosistema de soporte, que es muy importante. Habla de la necesidad de generar unas políticas para la conservación, uso y recuperación de los ecosistemas. Habla de una visión integral, digamos, de los territorios municipales, ¿cierto? Desde los diversos aspectos ambientales, y esto se relaciona mucho con esa visión territorial de la cuenca. Y es muy importante que todos esos procesos de planificación generen procesos de articulación municipal, ¿cierto? Porque hay momentos en que las diversas dependencias de los municipios o de las administraciones municipales no se hablan, ¿cierto? Y en ese sentido se generan desórdenes, ¿cierto? Después, más adelante podremos hablar de algunos casos, pero yo conozco, por ejemplo, algunos municipios donde la falta de diálogo entre las mismas instituciones ha generado crisis en los contextos territoriales, pensando en que como no se tuvieron en cuenta esos determinantes ambientales o no se partió de pensar en que había un ecosistema que soportaba todas las dinámicas económicas, se generaron procesos de planificación orientados al crecimiento urbanístico, por ejemplo, sin tener en cuenta ese ecosistema de soporte, lo cual implica en una crisis desde el punto de vista de ciudad, pues, de lo urbano, porque si usted genera un proceso de crecimiento y no es capaz de predecir la explosión demográfica, y al no ser capaz de predecir esa explosión democrática y después no es capaz de generar los equipamientos urbanos necesarios para poder atender esa población, usted empieza a tener problemas dentro de su jurisdicción, ¿cierto? Entonces ha pasado en muchos lugares donde esa falta de articulación entre las diferentes instituciones no permite, digamos, que haya una armonía territorial. Entonces eso es importante tenerlo presente. Y obviamente hay que fijar esos determinantes ambientales para la ocupación del territorio municipal o de cualquier escala, ¿cierto? Cuando hablamos de determinantes ambientales, entonces hablamos de las áreas protegidas, ¿cierto? Las zonas de recarga hídrica, aquellos lugares que son estratégicos para el sostenimiento de la dinámica territorial de cualquier delimitación territorial de la que estemos hablando, ¿cierto? Podemos hablar de un municipio, podemos hablar de un resguardo de tierras, de un territorio colectivo, etcétera, etcétera, de un departamento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta, digamos, como dentro de ese enfoque, todas esas posibilidades. Entonces, claro, hablamos de los determinantes ambientales, porque esos determinantes ambientales nos garantizarán la prestación de unos servicios ecosistémicos. Y también para garantizar esos servicios ecosistémicos, entonces hay que generar unas herramientas de planificación. Yo aquí menciono que son con enfoque de conservación, claro, porque lo que estamos buscando es garantizar esos servicios ecosistémicos, pero también habrá en ocasiones donde habrá que implementar estrategias de recuperación de esos espacios que antes servían para el sostenimiento de las poblaciones, y que habrá que entonces establecer redes de monitoreo de la calidad ambiental en todos los sentidos, ¿cierto? Teniendo en cuenta el suelo como soporte de todos los ecosistemas, teniendo en cuenta la biodiversidad y teniendo en cuenta el recurso hídrico, ¿cierto? Entonces, el enfoque de la planificación del territorio tiene que ver con todos esos elementos, ¿cierto? Y sobre todo con esto, con los servicios ecosistémicos. Ahora, hay una cosa que yo no he mencionado acá, pues porque puede resultar siendo polémica también, y es la forma de la explotación de ciertas riquezas naturales,
¿cierto? Como los minerales, que eso ya hace parte pues como de otra dinámica que no está inserto dentro de los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Pero que esas riquezas naturales como los minerales y este otro tipo de cosas se soportan en la biodiversidad, ¿cierto? O se soportan en temas relacionados con la geología, por ejemplo, ¿cierto? La formación del suelo y las geoformas y toda la litología y todo lo que los tiempos de la tierra producen, ¿cierto? Para ser explotados por los tiempos del capital. Pero bueno, ese no es como, digamos, como objeto en este momento de nuestra conversación pues a profundidad. Se tienen unos instrumentos de planificación ambiental como el POMCA, que es el principal instrumento de planificación. Tenemos los planes de ordenamiento territorial y planes básicos de ordenamiento territorial, tenemos los PORHs, planes de ordenación del recurso hídrico, los planes de manejo integrado, de ordenación y manejo integrado de microcuencas, los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, los planes de manejo ambiental de acuíferos, los planes de gestión integral de residuos sólidos y tenemos los SILAP, los sistemas locales de áreas protegidas, que digamos que estos sistemas locales de áreas protegidas empiezan a incorporarse a partir del decreto 2372 de 2010, ¿cierto? Que es el que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y lo que propone allí es, bueno, ya tenemos un sistema nacional de parques naturales, hay unos sistemas regionales de áreas protegidas, pero es necesario que todos los esfuerzos de conservación entren a ser parte de un gran sistema que se llama el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y a partir de allí empiezan a generarse iniciativas locales de áreas protegidas y se conforman un sistema que también se registra en el RUNAP, ¿cierto? Para que puedan, digamos, convertirse en determinantes ambientales para la ocupación del territorio y para los proyectos de desarrollo, ¿cierto? Por eso son importantes esos sistemas locales de áreas protegidas. Esos son esos instrumentos de planificación, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso de planificación nos exige utilizar nuevas metodologías de planificación, ¿cierto? Que promuevan ese uso del territorio en forma sustentable, donde podamos conciliar esos intereses económicos, sociales, políticos y ambientales, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, el desafío nuestro desde la ingeniería está en generar esas nuevas metodologías, ¿cierto? En pensar esas nuevas metodologías. Y uno podría decir, no, pero es que una metodología y se estandariza, pero es que imagínense que las realidades territoriales son muy diferentes. Y entonces esas realidades territoriales hay que tenerlas en cuenta, porque si no se tienen en cuenta, entonces esas metodologías probablemente van a fallar y vamos a tener muchos problemas en su ejecución. ¿Listo? Entonces, claro, hay propuestas para planificar el territorio y los recursos naturales. Hay un enfoque que es el enfoque biorregional, ¿cierto? Donde a partir del entendimiento de toda la dinámica territorial y entendimiento de los flujos de materia que se dan entre ciertos territorios, se propone un enfoque de planificación donde se consideren entonces esas bioregiones o esas ecorregiones estratégicas, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, ese enfoque biorregional es un proceso estratégico que permite a ese tomador de decisiones centralizar su atención en esos aspectos cruciales para la sostenibilidad del territorio, como por ejemplo la oferta hídrica. Entonces aquí, por ejemplo, en esta figurita tenemos toda la región del Valle de la Aburrá, tenemos toda la región del Valle de la Aburrá relacionada con
la región, vamos a ver, tenemos toda la región del Valle del Aburrá, ¿cierto?, que genera intercambios de materia con estas otras subregiones, sobre todo con estas que están en oscurito, con este altiplano del oriente antioqueño cercano, lo que denominamos ya Valle de San Nicolás, y con el norte de Antioquia. ¿Por qué? Porque de estas cuencas se abastece un gran porcentaje del área metropolitana, ¿cierto? Del Río Grande, el Río Grande abastece aproximadamente el 70% del Valle del Aburrá, y este abastece pues otro porcentaje, no tan alto como el de Río Grande, en el sur del Valle del Aburrá sobre todo, ¿cierto? Y entonces hay una dependencia de las regiones. Por tanto, el enfoque biorregional plantea que los ejercicios de planificación involucren un ejercicio más allá de las fronteras o de los límites político-administrativos, y que de cierta manera consideren esos límites naturales de los cuales se soporta, digamos, un territorio como el Valle del Aburrá, ¿cierto? Entonces, se dice que ese enfoque facilita un poco la erradicación de la pobreza rural, ¿cierto?, al establecer esos corredores con múltiples objetivos, es decir, también que estas zonas urbanas, que son las que demandan los recursos de acá, generen también posibilidades de que esta gente mejore sus condiciones materiales de subsistencia, que es uno de los asuntos más difíciles cuando nosotros pensamos en los procesos de planificación ambiental del territorio, ¿cierto? Y entonces dice que nos permite formular esas políticas haciendo uso simultáneo de distintas escalas geográficas, ¿cierto? Yo puedo generar un proceso de planificación biorregional pensando en esta escala geográfica que es más grande, pero yo también podría pensar en generar esa escala geográfica en un municipio más pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, Santa Rosa de Osos tiene dos zonas biogeográficas bien diferentes. Tiene toda esta zona que es una zona de vertiente, tierra cálida y cafetera, y está toda esta zona norte, o toda esta zona de altiplano, que es el altiplano lechero, la parte fría, ¿cierto? O también podríamos generar un proceso de planificación a nivel de cuencas o de otra dinámica. Por ejemplo, en el norte de Antioquia tenemos la cuenca lechera más importante del país, ¿cierto? Entonces ahí se podría generar un proceso de planificación que involucre ese contexto territorial relacionado con la producción láctea, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de orientar los procesos de planificación y de recursos y de los recursos naturales. ¿Por qué es importante gestionarlos? Porque es que hay poblaciones humanas que se abastecen o que establecen una relación con esos ecosistemas de soporte, pues, que sobreviven a partir de la existencia de esos ecosistemas de soporte, los ecosistemas estratégicos. Y de cierta manera ese enfoque, al considerar un poco esos elementos naturales, se dice pues que busca un poco esa sostenibilidad territorial, que además posibilita el nuevo conocimiento, porque eso implica en ir y conocer todo ese tipo de dinámicas, mirar cuáles ecosistemas están conservados, ¿cierto? Y mirar de qué manera se proponen esas alternativas para el crecimiento económico o el desarrollo económico de esas ciudades o de esos territorios, ¿cierto? Y obviamente eso servirá, esa información, para mejorar la capacidad de las instituciones que ejercen autoridad territorial y autoridad ambiental, como para la comunidad en general, ¿cierto? Entonces este enfoque, digamos que es muy bueno. Se han hecho ejercicios en Colombia importantes, como el del eje cafetero, ¿cierto? Allí se propuso un enfoque biorregional, hicieron un ejercicio muy bueno basado en esas regiones económicas que ellos tenían ahí, y también considerando esos determinantes ambientales, porque
la mayoría de sus municipios tiene área de influencia en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados. Entonces eso imprime como unas condiciones que es necesario empezar a revisar esos esquemas de planificación del territorio, ¿cierto? Digamos que algunos de esos criterios tienen que ver con esas unidades ecológicas, con la presencia de ecosistemas estratégicos, que para el caso que estamos hablando aquí, el oriente antioqueño abastece muchos de los alimentos que se consumen en el Valle de la Aburrá, lo mismo el norte de Antioquia, y además abastecen mucha del agua que se consume en el Valle de la Aburrá. Entonces estos territorios terminan siendo ecosistemas estratégicos para esta delimitación territorial, ¿cierto? La posibilidad de vincular la oferta natural, ¿cierto?, a la solución de esos conflictos y al bienestar de la población, los esquemas de pago por servicios ecosistémicos, ¿cierto? Eso digamos que es muy importante como una alternativa para mejorar las condiciones de subsistencia de esas comunidades, que es un desafío que nosotros tenemos desde la planificación y la gestión ambiental del territorio, y la posibilidad de articular diversas fuentes de recursos económicos. Hay otra forma de proponer procesos de planificación del territorio, y es a través de la creación de esas herramientas para el manejo del paisaje. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en regiones lecheras tenemos los sistemas silvopastoriles o los sistemas agroforestales o sistemas de árboles dispersos, ¿cierto? Tenemos también la generación de mosaicos de conservación, ¿cierto?, que buscan garantizar, mantener el tema productivo con la protección, digamos, de las cuencas hidrográficas o de las riberas de los ríos. Aquí tenemos, por ejemplo, un mosaico de conservación de pastos de corte con rastrojo bajo, ¿cierto? Esto para la implementación de bosques de ribera, bosques riparios que llaman también, ¿cierto? Como alternativas de planificación a nivel predial, ¿cierto? Porque la planificación y la gestión ambiental del territorio no solo se dan en esas escalas gigantes donde tenemos esos instrumentos, sino que se deben bajar a las escalas prediales, porque todos esos esfuerzos sumados ayudan a garantizar o ayudan a consolidar procesos de planificación mucho más complejos y más elaborados, y bueno, de esa manera es que podemos orientar un poco esos cambios en los modelos de ocupación. Sobre todo estos mosaicos de conservación se han utilizado en regiones aledañas a parques naturales, sobre todo en las zonas de amortiguación, pero esos mosaicos se pueden ser implementados en los lugares donde haya cualquier núcleo de conservación, ¿cierto? Una reserva regional, y en sus alrededores empezar a generar ese tipo de estrategias que mitiguen un poco el impacto, ¿cierto? Y obviamente ahí entonces se habla de esa dimensión ecológica, de esa dimensión sociocultural, de esa dimensión económica y de esa dimensión político-institucional, teniendo como posibilidad o como telón de fondo ese ecosistema territorio del que hablábamos, ¿cierto? Ese sistema cultural. Entonces todo se debe tener en cuenta allí, porque si nosotros no consideramos todos esos elementos, cualquier diseño, por muy elaborado que sea o por muy argumentado técnicamente que esté, si no está bien articulado a esas dinámicas del territorio, probablemente no va a funcionar bien, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros pensemos en la planificación del territorio, en el por qué planificar el territorio, tenemos que pensar en servicios ecosistémicos y pensar en esa realidad territorial, ¿cierto? Porque
si nosotros no generamos ese tipo de ejercicios, bueno, vamos a estar mal, ¿cierto? Entonces, hay otras estrategias de manejo de paisajes, ¿cierto? Estos son como sus beneficios. Y, ¿ve? ¿Qué le pasó a esto? Ah, bueno, y entonces, ya como para terminar, es qué es lo que nos pasa si nosotros no planificamos el territorio, si no planificamos los recursos naturales, el uso de esos recursos naturales, si no orientamos los procesos de ocupación, ¿cierto? Pues, en primer lugar, vamos a tener muchos problemas de orden natural, ¿cierto? Por inundaciones, por, eh, por inundaciones, por movimientos en masa, ¿cierto? Vamos a tener procesos de desertificación si no implementamos estrategias que permitan mejorar esas condiciones ambientales, y vamos a tener, finalmente, vamos a padecer hambre, y obviamente sobrevendrá la violencia, y a la violencia otra cantidad de problemas, ¿cierto? Entonces, es importante la planificación de los recursos naturales y del medio ambiente, precisamente porque hay que mantener el equilibrio, y cuando no hay equilibrio, ¿cierto?, hay problemas ambientales, hay problemas de muchas índoles. Hay que planificar el territorio y los recursos naturales porque hay que subsistir, ¿cierto? Y hablamos no solo de la subsistencia humana, probablemente nos interesen otras especies, que esa, digamos, es una de las paradojas del discurso ambientalista, que se funda sobre el interés sobre las otras especies, pero realmente es un discurso absolutamente antropocentrista. Y si nosotros no planificamos el territorio, pues obviamente la naturaleza seguirá actuando, y nosotros ya miraremos si somos capaces de sobrevivir, digamos, ante esas manifestaciones que ella tiene, que así pueda parecer muy volado para algunos, pues eso pasa, y somos nosotros quienes nos vemos muy afectados, porque somos una especie absolutamente muy vulnerable, ¿cierto? Entonces, por eso, para evitar esto, para evitar todo este tipo de cosas, es que nosotros planificamos el territorio, y por eso el enfoque de planificación tiene que ser de carácter preventivo, ¿cierto? Preventivo. Entonces, por eso es importante para ustedes como estudiantes de ingeniería ambiental tener en cuenta todos esos elementos que ayudan con conseguir la sostenibilidad ambiental. Gracias.